que Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué es lo que podemos ver? Lo primero que podemos ver en esta carta es que hay un destinatario para esta carta. ¿Cuál era el destinatario para esta carta? ¿A quién estaba dirigida esta carta? ¿A la iglesia de qué? De Éfeso. Estaba dirigida a el ángel de la iglesia de Éfeso. Y la semana pasada nos explicaba el pastor Emanuel que en esta carta en ocasiones va a hacer referencia a el ángel de la iglesia, y como sabemos, un ángel es un mensajero. Está haciendo referencia al mensajero, en este caso al pastor de la iglesia. Pero no obstante, a pesar de que estas cartas están dirigidas a el ángel de la iglesia, no solamente están dirigidas al pastor o al mensajero de esa iglesia, sino a toda la iglesia en general. Al final, el versículo 7, si te fijas, dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Y es decir, ¿era nada más el ángel de la iglesia, el mensajero, el pastor de la iglesia que tenía oídos? No, está dirigida para toda la iglesia. Y por consecuencia, tú tienes oídos, yo tengo oído. ¿Está dirigida para quién? Para mí también. Así que Éfeso, esta primera carta que estamos viendo estaba dirigida para Éfeso. Y Éfeso era el puerto más importante de toda Asia. Me gustaría darte un contexto rápido acerca de qué es Éfeso, porque a raíz de lo que era Éfeso podemos identificarnos por qué Éfeso, o la condición de la iglesia de Éfeso, cuál era la condición de esta iglesia. Éfeso era el puerto más importante de toda Asia y era conocido con el sobrenombre de el mercado de Asia. Éfeso era la puerta de entrada para Asia. Era una tierra a la cual todos aquellos que venían de Roma necesitaban pasar, y era también el paso obligado para todos aquellos que iban hacia Roma. Esta situación terminó convirtiendo a Éfeso en la ciudad más importante, más rica, más relevante de Asia en aquella época. Aparte de eso, Éfeso tenía además un elevado reconocimiento social, es decir, el estatus. Esta ciudad tenía el nombre o la condición política de ciudad libre. Era llamada ciudad libre. Esta ciudad o este honor era solamente conferido o dado a aquellas poblaciones que habían otorgado servicios al Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano, así como aquí en México hay este estatus de ciudad colonial o patrimonio mundial o patrimonio de tal o cual cosa, este nombre de ciudad libre, Roma lo otorgaba a aquellas ciudades que eran fieles al Imperio Romano, que habían otorgado servicios al Imperio Romano. Éfeso, además de ser una ciudad que otorgaba servicios al Imperio Romano y que era fiel al servicio del Imperio Romano, en Éfeso se celebraban los juegos atléticos más importantes de Asia. Aquellas carreras en las cuales habían corredores y al ganador se le daba una guirnalda o se le daba una corona de plantitas. Bueno, ahí se celebraban. Éfeso también era conocido a nivel mundial
por algo muy importante. Era el centro religioso, cultural y económico más grande que había en la región. Éfeso tenía el templo de Diana, la cual era una diosa, era la diosa de la fertilidad. Era adorada a través de prácticas religiosas mezcladas con paganismo y sexualidad descontrolada e inmoral. Este templo enorme de Diana de Éfeso era tenido como una de las 7 maravillas del tiempo antiguo. Fíjate esto, 127 pilares sostenían el techo de este templo. Cada uno de ellos tenía 60 pies de altura, era muy alto y estaba adornado con grandes esculturas. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo con una iglesia que compartía la misma fama. Era una ciudad bella, pero Éfeso también era la ciudad en donde Pablo ministró por 3 años. Si tú vas a Hechos 19, tú te puedes dar cuenta, en Hechos 10, en Hechos 20, te puedes dar cuenta que esta era la ciudad en donde Pablo había establecido como su cuartel general, pudiéramos decirlo, para salir y predicar. Como era una ciudad que geográficamente estaba estratégicamente ubicada, Pablo utilizaba esta ciudad para poder salir a sus viajes. Era la ciudad donde Aquila y Priscila estuvieron pastoreando. Estuvo pastoreando también a Apolos. Era la ciudad donde Timoteo estuvo pastoreando también esta iglesia de Éfeso. Y de acuerdo con los escritos que hay, el mismo apóstol Juan estuvo predicando, estuvo pastoreando iglesia en esta ciudad. Imagínate, era un lugar tan privilegiado por tener a cada uno de estos hombres que estuvieron pastoreando esta iglesia. El nombre Éfeso significa ciudad deseada o deseado. Pero la iglesia cristiana de Éfeso fue establecida por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, y esta iglesia se encontraba, como podemos entender, establecida en un lugar de influencia de múltiples culturas, de influencia social, tensiones políticas, tensiones religiosas, así como un importante materialismo. Imagínate cada una de estas ciudades que eran comercialmente, había mucho movimiento comercial, por consecuencia había mucho dinero, había mucho reconocimiento, había mucha prosperidad y había mucha relevancia económica. Es decir, lo que sucedía en Éfeso era de influencia para las demás regiones que había alrededor de ella, porque Éfeso era una de las ciudades primordiales. Pero fíjate cómo continúa el versículo 1 de ahí de Apocalipsis diciéndonos quién es quien está escribiendo esta carta. Ya nos está diciendo que va dirigida para el ángel de la iglesia de Éfeso, pero ahora fíjate cómo se presenta Jesús a estas iglesias. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Qué impresionante cómo el Señor Jesús se presenta a esta iglesia. La iglesia cristiana de Éfeso fue establecida por el apóstol Pablo. Cristo mismo nos está diciendo, se presenta ahí como diciéndonos las 7 estrellas que son las iglesias, que son los mensajeros que representan a estas 7 iglesias. Dice, Cristo las tiene en su mano. Si tú recuerdas, en el capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Versículo 12 del capítulo 1. Y luego dice el versículo 13, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y de ahí fíjate al versículo 20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, fíjate, lo dice, las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son ¿qué? Las 7 iglesias. Entonces, Jesús se está presentando a esta iglesia de Éfeso
diciendo que cada candelabro representa a una iglesia y su luz representaba la verdad y la vida que irradiaba cada una de esas comunidades. Porque si eres iglesia, se supone que, como dice la palabra, hemos sido llamados a ser luz. ¿Para qué sirve un candelabro? Para iluminar, para dar luz. Entonces, la iglesia de Éfeso era una iglesia y dice, Jesús está presentando y diciéndoles, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Estas imágenes son tomadas de la visión de Juan, y esto lo que nos hace entender es que Jesús está enfatizando la autoridad que tiene en la iglesia. Es decir, Él tiene en su mano derecha a los ángeles, a los mensajeros, a aquellos que hablan la palabra del Señor, pero también dice, es aquel que se pasea, aquel que está en medio de los candelabros o de los candeleros. Es decir, Jesús, cada iglesia está de cierta manera asegurada, pues las iglesias le pertenecen a Jesús. No los líderes de la iglesia o las personas de la iglesia, Jesús las tiene y podemos estar seguros de que si estamos en sus manos, somos de Él. ¿Verdad que sí? Podemos tener la seguridad de que le pertenecemos. Cada una de estas Jesús es el centro de la iglesia y debe de ser reconocido como el centro de la iglesia. Versículo 2 nos sigue diciendo, yo conozco tus obras. Ya vimos a quién está dirigida la carta. Ahora sabemos quién está hablando a esa iglesia. Y fíjate lo que dice Jesús. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. ¿Tienen qué? Perseverancia. Fíjate, se ha repetido 2 veces esta palabra. En el versículo 2 dice, conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Y en el versículo 3 vuelve a decir, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia? Puras cosas buenas, ¿no? Fíjate cómo le está diciendo. Si algo estamos seguros es que nos dice que Jesús sabía lo que esta iglesia estaba haciendo. Sabía que había esfuerzo. ¿Por qué esfuerzo? Porque dice tu fatiga. Esta iglesia era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que se esforzaba, era una iglesia en la cual tenía obras. Lo podemos ver ahí, dice, conozco tus obras y conozco tu fatiga. Era una iglesia que trabajaba arduamente, que se esforzaba, que predicaba, una iglesia que era perseverante, una iglesia que hablaba del mensaje de Jesús. Sabía el esfuerzo, conocía también, dice, la paciencia, la perseverancia de cada una de esta iglesia. Y cada una de estas actitudes son buenas y Jesús sabe lo que esta iglesia está haciendo bien. Ellos trabajaban duro para el Señor y ellos tienen una paciencia piadosa. En este sentido, la iglesia de Éfeso era una iglesia, una roca sólida, una iglesia sólida. La iglesia de los Efesios también podemos darnos cuenta que perseguía la doctrina pura. Era una iglesia que dice ahí en el versículo 2, pones a pruebas, no soportas a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Pablo advirtió a los Efesios en Hechos 20, versículo 29 al 31. Les dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, dice ahí, que hablarán cosas perversas, que arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por tanto, les dice, velad, estén atentos, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de estas alabanzas de Jesús. Y vemos cómo la iglesia de Éfeso
tomó en serio la advertencia del apóstol Pablo. Esta iglesia era una iglesia que estaba atenta acerca de la doctrina. Los cristianos de Éfeso tenían una inteligencia espiritual, o lo que pudiéramos llamar un don de discernimiento, para probar a aquellos que decían, llegaban a la iglesia queriéndose hacer pasar por apóstoles, pero los cuales solamente estaban hablando charlatanerías, y ellos inmediatamente los rechazaban. La iglesia de hoy, como la iglesia de Éfeso, en aquel entonces debemos de probar vigorosamente o con fuerza a aquellos que dicen ser mensajeros de Dios. Así como esa iglesia estaba preocupada por la doctrina pura, tú y yo como iglesia debemos estar preocupados por a quienes escuchamos, por qué ministerios estamos escuchando en redes sociales, por qué pastores estamos siendo ministrados por la palabra. Si lo que estamos escuchando puede ser filtrado a través de la palabra y es una doctrina pura. Porque no todo lo que brilla, dicen por ahí, es oro. No todo lo que se dice ser sana doctrina y que está en redes sociales tiene el verdadero fundamento de la centralidad del evangelio. Así que yo te animo a que, como la iglesia de Éfeso, puedas estar atento. La iglesia de los Efesios continuaba haciendo cosas sin haber desmayado. Ellos mostraron una perseverancia piadosa. Ellos sabían que ser cristiano no iba a ser una tarea sencilla en una ciudad como Éfeso, en una ciudad altamente religiosa, en una ciudad altamente inmoral, en una ciudad altamente pecaminosa, en una ciudad altamente codiciosa, en una ciudad altamente próspera. Ellos sabían que no iba a ser fácil ser miembro de una iglesia como estas. Durante más de 40 años desde su fundación, esta iglesia permaneció fiel a la palabra y al Señor. En medio de dificultades y persecución, los creyentes habían persistido, impulsados no por sus propias fuerzas, sino por la obediencia y la fe en Jesucristo. Puras cosas buenas podemos sacar en este momento, hasta este momento, en la palabra acerca del comentario que el Señor está haciendo de esta iglesia. Pero, ¿con qué inicia el versículo 4? Fíjate ahí en tu Biblia. Versículo 4. ¿Qué palabra utiliza para iniciar el versículo 4? Pero. Hay un pero. Y no es cualquier pero. Jesús empieza con una palabra soberana, poderosa. ¿Qué significa? A pesar de todo esto que acabo de decir, sé que eres una iglesia que se esfuerza. Sé que es una iglesia que predica y que busca la doctrina pura. Pero, a pesar de todo esto, Él tenía algo en contra de ellos. Versículo 4, fíjate lo que dice. Pero tengo esto contra ti. ¿Qué es lo que el Señor tenía en contra de esta iglesia? Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo bueno en la iglesia de los Efesios, había algo seriamente malo. Ellos habían dejado. Y fíjate esto. Habían dejado, no perdido. Ellos habían dejado su primer amor. Ellos alguna vez tuvieron un amor el cual ellos ya no tenían. Y hago la distinción entre dejar y perder, porque tú puedes perder algo por accidente. Lo perdiste. Pero dejar es un acto deliberado. Es algo que conscientemente haces, aunque esto no puede suceder de un momento para otro. Cuando perdemos algo no sabemos dónde buscarlo, pero cuando dejamos algo sabemos dónde podemos buscarlo. No sé dónde dejé mis llaves. ¿Verdad que eso es muy diferente a perdí mis llaves?
Porque cuando sabes que perdiste tus llaves, no sabes dónde buscarlas. Pero cuando tú tenías tus llaves y no sabes dónde las dejaste, empiezas a buscar, porque yo me acuerdo que por aquí las había dejado. Pero es que aquí las dejé. Estoy seguro que aquí las había dejado. Todo se veía muy bien en el exterior de esta iglesia en Éfeso. Quizás si tú y yo hubiéramos ido a alguno de sus servicios de esta iglesia de Éfeso, hubiéramos pensado, wow, esta es una muy buena iglesia, una iglesia sana, una iglesia que es muy activa, una iglesia que está trabajando, que está velando por el interés y por la sana doctrina. Están haciendo tanto y en verdad cuidaban esa verdad. Pero al mismo tiempo podrías haber tenido un sentimiento vago, un sentimiento quizá de rechazo, quizá un sentimiento de falta de paz. ¿Por qué? Porque esta iglesia había dejado ¿qué? Su primer amor. Y no fue difícil para Jesús ver el problema. Aun cuando todo parecía verse maravilloso desde el exterior, el problema era serio. Porque esta iglesia había dejado su primer amor. Y es que, ¿sabes qué? Como dice el apóstol Pablo, sin amor todo es vano. Sin amor todo es vano. No es sorprendente que Jesús dijera, pero tengo contra ti. Porque una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón, o cuando el amor se ha enfriado en medio de esa iglesia. Pierdes el amor, pierdes todo. Porque la motivación de el hacer, porque la motivación de cuidar la doctrina, porque la motivación del esfuerzo y de la perseverancia deja de ser por amor y se convierte en religión, vano. El problema era serio. Como cristianos, la palabra nos dice que nos amemos unos a otros. Jesús mismo dijo que toda la ley se podía resumir en dos grandes mandamientos. El primero, amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo, es decir, amarnos los unos a los otros. Esta iglesia había dejado su amor por Dios, dejaron su amor el uno por el otro, probablemente porque ambos, amar al prójimo no puede ser si no amas a Dios. Tú no vas a poder amar a tu prójimo si no amas a Dios, si no amas su familia, si no hablas su iglesia, y no puedes amar su familia sin amar a Dios primero. Dale un codazo a la persona que está a tu lado y dile, despierta tú que duermes. La iglesia de los Éfesos era una iglesia que trabajaba, era una iglesia activa. ¿Y sabes qué? Como iglesia podemos llegar a perdernos. Necesitamos trabajar y ser una iglesia activa, una iglesia que trabaja, que predica, que hay ministerios, que se sirven los unos a los otros, pero podemos llegar a perder el enfoque de por qué trabajamos. Trabajamos por Jesús, por amar a Él y por servir a su iglesia, y esto puede llegar a eclipsar muchas veces nuestra relación de amar con Él, nuestra relación con Él. Podemos poner lo que hacemos por Jesús antes de lo que somos en Jesús. Vivir una vida de iglesia, de actividades y ministerios, y perder de vista nuestra relación de amor por Él. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Una iglesia con una doctrina pura, pero una iglesia que había perdido el amor. Cuando el enfoque de una doctrina pura no está sentado o no está la base puesta en el amor, este enfoque hará que esa iglesia que está buscando que haya una doctrina pura se convierta en una iglesia legalista, se convierta en una iglesia llena de juicio, en una iglesia llena de orgullo. ¿Por qué?
Porque solo nosotros tenemos la sana doctrina, porque todos los demás están mal, porque no hay amor en esa intención. Cuando se pierde el amor, dice Charles Spurgeon, cuando el amor muere, la doctrina ortodoxa se convierte en el cadáver, un formalismo sin poder. La adherencia a la verdad se convierte en amarga, en fanatismo, cuando la dulzura de la luz y el amor de Jesús es alejada por la falta de amor. Esta era una reprensión importante para esta iglesia. Jesús estaba reprendiendo de una manera importante de esta iglesia, pero no quedó solamente en la reprensión. El Señor continúa con esta advertencia, exhortando a la iglesia en los versículos 5 a 6. Fíjate, versículos 5 y 6. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuál fue el primer paso, la primera instrucción o la primera exhortación que Jesús mismo está dando a la iglesia? ¿Cuál es? Recuerda de dónde has caído. Recuerda, dice ahí, de dónde has caído. Esto quiere decir que recuerden lo que ellos solían ser en su amor por el Señor. Recuerda de dónde el Señor te ha rescatado. Recuerda todo lo que el Señor había hecho por ti. Recuerda todo lo que el Señor es, lo que son uno para el otro. Si tú recuerdas la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo estaba alimentando cerdos. Y dice que cuando estaba en ese lugar, en esa pocilga, el primer paso para su restauración fue recordar que en la casa de su padre los trabajadores tenían mejor alimento que el que él tenía. Se acordó, recordó lo que había dejado atrás. Inmediatamente después, el hijo pródigo dice: iré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le pediré que me deje ser como alguno de sus trabajadores. Y ese es el siguiente paso que podemos ver, la siguiente instrucción. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Este no es un mandamiento para sentir lástima o para sentir nada, simplemente esto significa cambiar tu dirección. Arrepentirte, no decir: ay, pobrecito de mí, mira, perdí mi amor. No, esto es cambiar de dirección, ir en un sentido, en un camino diferente, tomar un rumbo diferente y regresar a ese primer amor el cual había dejado. Siguiente, le dice: arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Ellos debían regresar a lo básico, a las primeras cosas que ellos hacían cuando se enamoraron por primera vez de Cristo Jesús. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Recuerdas cómo solías pasar tiempo en la palabra de Dios cuando recién te convertiste? ¿Cuánto tiempo pasabas en las Escrituras queriendo saber más de lo que estabas leyendo? Queriendo saber más de lo que estabas experimentando. ¿Cuánto tiempo pasabas ahí? ¿Te acuerdas cómo tomabas tiempo para orar? A pesar de que a lo mejor no sabías cómo orar, buscabas orar intencionalmente porque había necesidad en tu vida. ¿Recuerdas el gozo que tenías de juntarte con otros cristianos? La emoción de nuevamente ir a la iglesia porque ahí están los que saben lo que estoy sintiendo en este momento. ¿Recuerdas lo emocionado que estabas al contarles a otros acerca de Jesús? Eso, hermanos, es el primer amor. Eso es amar. Jesús le está diciendo: regresa a esas primeras obras. Pero inmediatamente después, en ese mismo versículo, le dice: si no lo haces, vendré a ti.
Jesús les da una advertencia: si no se arrepienten, dice, ejecutaré mi juicio. Es decir, vendré a ti y removeré mi presencia. Porque fíjate lo que dice el versículo: si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no, ¿qué? Te arrepientes. ¿Te acuerdas cómo se presentó a esta iglesia Jesús? Aquel que tiene las 7 estrellas en su mano y que está en medio del candelabro. ¿Te acuerdas de eso? El que anda entre los 7 candelabros de oro dice esto. Cada candelabro era iglesia. Imagínate que aquel que está entre los candelabros, por no arrepentirte, llega y lo que hace es apagar el candelabro y dice: esta ya no es iglesia. Esta ya no es mi iglesia. Qué duro ha de ser ese juicio. Qué duro que después de haber sido una iglesia que está trabajando y esforzándote y que es reconocida por tantas cosas, a causa de perder su primer amor, es quitada su luz de en medio del candelabro. Ellos podrían continuar quizá como una iglesia, como una organización, pero ya no como una verdadera iglesia en donde Cristo está en medio de ellos. Qué duro juicio pudieron haber esta iglesia experimentado, y tú y yo podemos experimentar ese mismo juicio si no regresamos a nuestro primer amor. Sin embargo, tienes esto, dice el versículo 6: aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Estos nicolaítas, no voy a meterme mucho porque todavía nos faltan 3 iglesias más por ver. Estas eran engañadores, habían formado cultos agnósticos, autónomos, donde la doctrina de ellos era practicar el pecado y probar el pecado para poder comprenderlo. Es decir, necesito probar lo que es el adulterio para saber lo que es el adulterio y decidir si lo voy a rechazar o lo voy a tener. Este grupo se metía a todo tipo de prácticas de pecados. Inclusive ellos decían que ellos no estaban destruyendo el cristianismo, sino que estaban presentando una versión mejorada y modernizada de lo que era la fe en Jesús. Pero Jesús le dijo a la iglesia de Efeso: ¿ustedes aborrecen a ellos? ¿Sabes qué? Yo también los aborrezco. Estas son fuertes palabras en cuanto a que están viniendo de nuestro Salvador, que es tan rico en amor. Quien sea que fueran los nicolaítas y sea lo que fuera que ellos hacían o enseñaran, podemos aprender algo acerca de la opinión de Jesús. Ese Dios de amor aborrece el pecado. Ese Dios de amor y de aceptación quiere que su pueblo también aborrezca el pecado. Así que le dice a la iglesia: tienes esto. O sea, todavía aparte de todo lo que conozco de ti, también sé que aborreces el pecado. Así que como sé que aborreces el pecado y entiendes que has perdido tu primer amor, te animo a que te acuerdes, te arrepientas y regreses a las obras que tenías. Continúa versículo 7 diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta carta no fue escrita solamente para la iglesia de Éfeso. Está escrita para nosotros y para todos los cristianos que a través de los siglos escuchan cada una de estas 7 cartas y las aplican para su iglesia. Estas cartas, cada una de ellas, fueron hechas para hablarlas, y no solamente, si solamente tuvieras el oído para oír lo que el Espíritu dice, tendrías la oportunidad de escuchar. Jesús hizo esta promesa: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pero ¿qué es lo que vence este vencedor? ¿Qué es lo que va a vencer? Jesús está aquí hablando de vencer la frialdad en el corazón, la falta de amor marcada por alejarse de su primer amor.
Así que la promesa para aquellos que venzan esa frialdad de corazón, ¿cuál es? Exactamente, esto quiere decir, llegarás al cielo. Hay un sentido de eternidad para ti. No es una promesa pequeña, es una promesa acerca de la presencia del Señor Jesús. Disfrutarás por la eternidad de lo que Dios tenía preparado desde el inicio de la creación. Ese árbol de la vida eterna estaba en el huerto del Edén. Y podrás disfrutar de la plenitud del diseño de Dios, de la plenitud del gozo de Dios, de la plenitud del descanso del séptimo día con el Señor. Al vencedor le será otorgado ese descanso. Versículo 8 en adelante. Vemos la segunda carta dirigida a la iglesia de Esmirna. Esta iglesia de Esmirna es una iglesia que sufrió el martirio por su fe en Jesucristo. La palabra Esmirna significa mirra, que significa o que está directamente relacionada con el sufrimiento y la muerte. Esta ciudad de Esmirna es una ciudad que el día de hoy todavía existe y se llama Izmir. Si tú te metes a Google y le pones Izmir, te vas a dar cuenta que esta ciudad es una ciudad realmente bonita, bella, hermosa, chula de bonita. Hermosos edificios el día de hoy modernos. Es una ciudad muy bonita, en la cual te gustaría quizá vivir. Esta ciudad se encuentra en Turquía. Y dice el versículo 8, y escribe el ángel de la iglesia Esmirna, el primero y el último que estuvo muerto y que ha vuelto de la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que está por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Esmirna, como te digo, era una gran y hermosa ciudad. Era culturalmente muy bella. Tenía el orgullo de poder estar firmada como una ciudad excelentemente hermosa, la cual reclamaba ser la gloria de Asia. Esta ciudad era una chulada realmente. Su puerto era un puerto de gran tamaño, era uno de los más hermosos. Esta ciudad estaba rodeada por hileras de flores y de arbustos y de árboles de arrayán. Si tú los investigas, son unos árboles bien grandes y bien padres, bien bonitos. Aparte de todo esto, esta ciudad era una ciudad de hermosos templos, de edificios muy adornados. Estaba en esa ciudad el templo del dios Zeus, el dios de la diosa Cibeles, que era el mismo de Diana, el templo para Epafrodita, el templo para Apolo. Y también Esmirna tenía un teatro, y aparte del teatro tenía una cosa que se llamaba audium, que era un lugar en donde la gente se reunía para escuchar conciertos, para escuchar músicos. Es decir, los habitantes de esta ciudad amaban tanto la música que diseñaron este auditorio para que se pudiera escuchar perfectamente clara la música que se tocaba en ese entonces. También tenían un gran estadio. Y a pesar de ser una ciudad profundamente comprometida con la idolatría, curiosamente la adoración a aquellos dioses paganos estaba muriendo. Dejaron de adorar a Apolos, dejaron de adorar a Zeus, dejaron de adorar a Cibeles. Y fíjate con lo que se encontró esta ciudad. Comenzaron, el verdadero enfoque de la adoración de esta ciudad era la adoración del emperador romano. Curiosamente, empezaron a adorar a los emperadores que estaban muertos, que habían muerto. En el año 23 después de Cristo, Esmirna se ganó el privilegio sobre otras 11 ciudades de poder construir el primer templo para adorar al emperador César Tiberio. Hubo un concurso, imagínate, para poder construir un templo, y Esmirna ganó ese privilegio.
Esmirna era la ciudad líder en el culto romano a la adoración del emperador. El emperador romano Domiciano, por ahí del 81 al 96 después de Cristo, fue el primer emperador vivo en demandar adoración bajo el título de Señor. Es decir, de las personas del Imperio Romano, como prueba de su lealtad pública, de acuerdo con la iglesia de la historia primitiva, la adoración a este emperador era que una vez al año el ciudadano debería de quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad a César y decir: César es Señor. Todo aquel que viviera en esa ciudad tenía que ir al templo a quemar una pizca de incienso y decir: César es Señor. Al decir eso, ellos recibían un certificado y se podían ir a adorar a lo que quisieran después adorar. Y los cristianos, ¿tú crees que iban a hacer esto? Claro que por supuesto que no. A ningún hombre le darían el título del Señor. Ese nombre sería solamente guardado para Cristo Jesús y para Él solamente. Por lo tanto, al tú como cristiano no hacer esto, ¿en qué te estabas convirtiendo? En un enemigo del César. Y por lo tanto, eras enemigo del Dios que gobernaba en ese momento. Por lo tanto, fue la razón por la cual esta iglesia sufrió mucha persecución y mucho sufrimiento. Entendiendo esto, podemos darnos cuenta por qué en este versículo 8 Jesús se presenta de una manera como se acaba de presentar. En el versículo 8, fíjate lo que dice Jesús. Se presenta a esta iglesia como el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Este versículo hace una referencia del capítulo 1 en el versículo 17 y 18, donde leemos que el apóstol Juan comenta: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué increíble presentación de Jesús para esta iglesia sufriente, para esta iglesia que estaba siendo perseguida, para esta iglesia que estaba siendo realmente llevada aún a la muerte a los cristianos. A la valiente iglesia de Esmirna, la iglesia mártir, el Señor se describe a sí mismo como el primero, el último, el que estuvo muerto pero que ahora vive. No hubo nada antes de Él. No habrá nada después de Él. Él es el que tiene a su cargo la declaración final de todas las cosas. Los creyentes estaban siendo perseguidos, pero estos creyentes necesitaban saber que Él estaba a cargo de todas las cosas. La persecución hasta la muerte estaba en los planes y en los propósitos de Dios. Jesucristo sigue con su mensaje a esta iglesia y fíjate cómo les empieza a hablar en el versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10 dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero entre paréntesis, fíjate lo que dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. La terrible persecución que esta iglesia estaba experimentando, padeciendo bajo el dominio romano a causa de su amor por Jesús, fue tal que se les fue quitado todo. Como eran enemigos del gobierno por no adorar a César, les fue quitado todo. Incluso no les permitían comprar comida, no les permitían, a pesar de la riqueza que había en la ciudad, no les permitían poseer nada. Y fíjate cómo curiosamente versículo 9 dice: conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Jesús. Era tan fuerte la persecución. Hay un libro que se llama el libro de los mártires, y este libro de los mártires nos da una cita de
la cantidad de personas que murieron en ese tiempo en la iglesia de Esmirna. Más de 6 millones de cristianos fueron torturados, fueron decapitados, fueron empalados, fueron rodeados y los embarraban de aceite para usarlos como antorchas humanas. Incluso en ese libro hay una narrativa donde el César Nerón les decía: ustedes dicen ser la luz del mundo. Los llenaba de aceite, los prendía y los ponía en su jardín. Dice: ustedes son la luz de mi jardín. ¿Te imaginas el trato? Los cristianos de Esmirna conocían la pobreza porque habían sido asaltados, corridos de su trabajo a causa de la persecución. Incluso los cristianos fueron despojados de sus bienes. Este tipo de persecución era una persecución económica y era una razón importante por la cual los cristianos de Esmirna eran pobres. Les fue quitado todo menos lo que realmente era valioso. Por eso Jesús le dice: pero ustedes son ricos. Porque esta iglesia tenía una fe verdadera, tenía una fe dispuesta a morir a causa de Cristo Jesús. Históricamente también se nos dice que en esa ciudad había una comunidad muy importante y grande de judíos. Pero curiosamente esta comunidad fue muy hostil. Se nos dice que estos judíos, un verdadero judío es aquel que confía en Dios y que cree en Cristo Jesús. Pero muchos de los cristianos de esa época que fueron entregados por manos de judíos. Mismos judíos los acusaron ante el imperio romano. Por eso es que Jesús les dice: conozco a estos que se dicen ser judíos, pero que no lo son. La blasfemia de decir que son judíos y no lo son. Ellos son solamente una sinagoga de Satanás. Pero fíjate lo que les dice a esta iglesia, versículo 10. Versículo 10 le dice: no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué increíbles palabras para esta iglesia. Palabras en las cuales Jesús está hablando directamente a una iglesia perseguida, a una iglesia sufriente. ¿A poco no hubiera sido un poco más alentador haber escuchado palabras de: no temas, no vas a padecer? Hubiera sido quizá un poco más alentador para nosotros, ¿no? Pero Jesús le está diciendo: no temas, sí vas a padecer, pero no tengas miedo. Los cristianos de Esmirna sufrieron persecución y ten por seguro que tenían miedo de esa persecución. Algunas veces pensamos que los cristianos que soportan persecuciones y que soportan estos padecimientos llegan a ser como superhéroes, pero muy pocas veces nos llegamos a poner a pensar cuánto miedo pudieron haber tenido ellos. Algunas veces habían cosas por las que ellos debían estar padeciendo y Jesús quería que ellos estuvieran listos para estar firmes en contra de ese miedo. Y Jesús describe en este pasaje también la persecución que vendría en contra de ellos como cristianos. Jesús les dice: esta persecución es de parte del diablo. Es de parte del diablo. Estaba metido ahí, pero al mismo tiempo, a pesar de que era de parte del diablo esa persecución, les dice: esta persecución está limitada a un tiempo. Está limitada, es decir, el tiempo de persecución y de padecimiento, dice ahí, estaba limitado a 10 días. Pero algunos teólogos dicen que estos 10 días no son 10 días naturales. Algunos de ellos dicen que son 10 emperadores o 10 emperadores. A ver, que estos 10 días representaban a 10 emperadores que trajeron persecución en contra de los cristianos. Hubo 10 periodos de intensa persecución contra los creyentes de parte de 10 emperadores romanos. Te los voy a así rápido mencionar. El primero de ellos, Nerón, en el año 64. El apóstol Pablo fue decapitado bajo el gobierno del emperador Nerón. Número 2, Domiciano. Desde el año 95 hasta el 96 fue la persecución, el tiempo de persecución. Él todavía fue mucho peor que Nerón. El apóstol Juan fue exiliado durante el periodo de Domiciano.
Número 3, Trajano, el año 104 al 117 fueron cuando Ignacio fue quemado en la hoguera. Número 4, Marco Aurelio, de los años 161 al 180. Policarpo encontró el martirio en ese periodo. Policarpo fue uno de los discípulos del apóstol Juan. Número 5, Severo, del año 200 al 211. Maximiano, del 235 al 237. Decio, del 250 al 257. Valeriano, del 257 al 260. Y Aurelio, del 270 al 275. Y por último, Diocleciano, que fue el peor de todos los emperadores durante los años del 303 al 313. Estos emperadores fueron romanos que encabezaron una terrible persecución en contra de los creyentes. Y sí, ciertamente este ataque vino del diablo, pero entonces, ¿por qué estos cristianos de Esmirna no pudieron reprender a Satanás y detener el ataque de Satanás? Y claramente podemos ver en el pasaje porque dice que Dios tenía un propósito en esta aflicción. El versículo 10 nos dice: serán echados a la cárcel para que sean probados. Dios estaba buscando purificar a su iglesia a través de la aflicción. Dios permitió este ataque para que ellos fueran probados. Dios está interesado en probarnos a nosotros también. Es por eso que tú y yo podemos estar constantemente experimentando momentos de dolor. Quizá tú y yo no estamos experimentando persecución de parte del gobierno como esta gente lo estaba experimentando, pero ¿sabes qué? Prepárate, porque llegará el momento en el que tú y yo, que conocemos lo que dice la palabra de Dios y que es verdad, en algún momento vamos a ser los intolerantes. En algún momento vamos a ser considerados aquellos que están en contra de lo que el gobierno está enseñando. Y ¿sabes qué? Muy probablemente si tú no, nuestros hijos puedan estar experimentando persecución a causa de la verdad del evangelio. Pero ¿sabes qué? La palabra dice: no temas. No temas. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Porque tienes la verdad. Podría ser que nunca estemos en el lugar para morir la muerte del mártir, pero podemos vivir una vida de mártires. Para muchos cristianos, la persecución de cualquier tipo es realmente inaceptable y como consecuencia buscan conformarse a lo que el mundo llega a ser y pasan a ser cristianos sin distinción, es decir, no creyentes, creyentes que no tienen realmente una fe puesta en Cristo Jesús. Este no era el caso de los cristianos de Esmirna. Ellos fueron probados y pasaron la prueba. Y termina el versículo 10 diciendo: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Lo que dice Jesús, esta iglesia, es importante. La promesa de una corona específicamente significa para los cristianos de Esmirna que ellos tendrían el supremo galardón de aquellos que batallaron o que estuvieron en una carrera realmente difícil. Jesús prometió una corona especial, no cualquier corona. Él prometió la corona de la vida. Les dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor, ¿qué dice? No sufrirá de la segunda muerte. Es decir, podrás estar muerto, te podrán haber perseguido, te podrán haber matado, pero tendrás vida eterna. No sufrirás la segunda muerte, que es la muerte junto con Satanás y sus demonios en el lago de fuego. Llegamos a la carta de la iglesia de Pérgamo. ¿Me aguantan tantito más? Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo:
El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas firmemente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada una piedrecita su nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Nos encontramos ante la carta de Jesús a la iglesia de Pérgamo. En una época en la cual el paganismo estaba muy extendido y muy arraigado. Aún de manera sutil en la vida de muchos cristianos, tal como sucede hoy en día. Tras la muerte de Cristo, los apóstoles y las primeras generaciones de cristianos, la iglesia comenzó poco a poco a apartarse de la doctrina bíblica y de la persona de Jesús, adoptando costumbres ajenas a la palabra y que iban claramente contra Dios. Pérgamo, además de ser uno de los lugares importantes religiosos, tenía particularmente dos famosos altares. En la carta de Jesús a la iglesia de esta ciudad, dice que Pérgamo era el lugar donde Satanás tenía su sede. La ciudad de Pérgamo era considerada como el ejemplo excelso y el modelo a seguir por su modo de vivir. Esta iglesia realmente fue una iglesia esta ciudad fue una ciudad altamente pagana, con una influencia realmente satánica. Y la iglesia de Pérgamo fue la primera ciudad donde se erigió un templo en honor al César. Y a esa iglesia Jesús les habla y se presenta diciendo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Fíjate qué interesante la manera en cómo Jesús se presenta. El Cristo resucitado, el que se le apareció al apóstol Juan en la isla de Patmos, le dice a los miembros de esta congregación: el que tiene la espada de doble filo dice esto. Se presenta como un soldado con una espada de dos filos. Juan, en Apocalipsis 1:16, observó que de la boca de Jesús salía una espada de dos filos. Y como lo vimos la semana pasada, esta espada de dos filos habla acerca de la palabra de Dios. Aquí el Señor está hablando la descripción de esta, nos ayuda a asociarla con aquella palabra, con la palabra del Señor que sale de su boca. Esta descripción nos ayuda a asociarla con la boca de Jesús, es decir, Jesús confrontará a esta iglesia con su espada, con su palabra, y dice: este es un filo agudo. Y les dice: yo sé dónde moras. Sé que estás en una ciudad altamente demoníaca, donde Satanás tiene su trono. Y sé que guardas fielmente mi nombre y no me has negado. No has negado mi fe aún en los días de mayor aflicción. Pero a pesar de esto, a pesar de que vives en una ciudad difícil, retienes mi nombre. Y Jesús alaba a estos cristianos de Pérgamo porque no negaron su fe en Él. Pero eso no termina ahí. Versículo 14 y 15 dice: pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí en tu iglesia a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Comes cosas sacrificadas a los ídolos y cometes actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos. De la misma manera mantienen la doctrina en los Nicolaitas.
Le está diciendo, a pesar de que eres una iglesia que no me ha negado, a pesar de que eres una iglesia que demuestra ser una iglesia que sigue, hay un grave error dentro de ustedes. El reproche es que ellos seguían la doctrina de Balac y de Balaam y de los Nicolaitas. Y este reproche no solamente era en contra de aquellos que retenían esta doctrina, sino que también era en contra de aquellos en la iglesia que permitían que continuaran estas malas doctrinas dentro de la iglesia. Algunos cristianos de la iglesia de Pérgamo eran como los cristianos de Corinto, los cuales Pablo les escribió en 1 Corintios 5:19 diciéndoles que eran muy tolerantes con aquel que estaba pecando dentro de la iglesia. Por tanto, esta iglesia estaba mezclada con el mundo y le dice en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Le está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. 5 de estas iglesias Jesús les manda arrepentirse. El arrepentimiento es un mandato que aplica para cada uno de los cristianos y no solamente a aquellos que vinieron primeramente a Jesús. A menos de que se arrepientan, los cristianos de la iglesia de Pérgamo enfrentarán a Jesús, que tiene la espada aguda de 2 filos. El juicio, hermanos, comienza en la casa de Dios. Cuando Jesús venga contra los cristianos de Pérgamo, Él los confrontará con su palabra. Tú y yo podemos ser confrontados cada día a través de su palabra, porque en la palabra de Jesucristo hay convicción de pecado. En ella somos confrontados con la verdad y con nuestro fracaso. En la palabra de Cristo está la invitación de Dios, la que convence a cada ser humano de pecado. Y entonces, cuando nos somos confrontados con esa palabra, nos invita a tener una nueva relación con Él y a volver a su amor por medio de su Hijo Jesucristo. En la palabra de Cristo hay salvación. Nos conduce a la cruz y nos da la seguridad de que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Por eso continúa en el versículo 17 diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino solamente el que lo recibe. La promesa que el Señor hace aquí es que Él dará significado, un nombre nuevo, una nueva identidad. Aquel que solamente recibe ese nombre sabe que ha sido hecho nuevo, una nueva identidad. Así que, hermanos, llegamos al versículo 18. En el versículo 18 comenta la siguiente carta hacia la iglesia de Tiatira, pero eso la veremos la próxima semana. Te animo a que puedas estar consciente de cada una de estas invitaciones que el Señor hace a la iglesia. En cada una de ellas el Señor reconoce algo de esta iglesia. La única iglesia que no se le fue reprochado algo fue la iglesia de Esmirna. Así que yo te animo a que tú y yo podamos durante esta semana dar lectura a esta última carta y al capítulo 3 para que vayas viendo qué es lo que vamos a ver la próxima semana. Y el Señor nos dice a través de estos versículos, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estemos atentos a lo que el Espíritu quiere de Dios. El Espíritu de Dios quiere hablar a tu vida y a mi vida a través de estas iglesias. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de entender a través de cada una de estas iglesias el gran mensaje y la gran necesidad que tenemos de ti, Señor, de no perder nuestro primer amor, de no dejar nuestro primer amor. Señor, de ser una iglesia que está confiada en ti, Señor, a pesar de la persecución, a pesar del dolor, Señor. Señor, nos animas y nos exhortas a no ser una iglesia, Señor, que se conforma y que está viviendo bajo el dominio y bajo la cultura y bajo los conceptos que este mismo mundo promueve el día de hoy, sino que nos confronta, Señor, a arrepentirnos y a ser una iglesia fiel, Señor. Ayúdanos, Dios, a que como iglesia podamos vivir de esta manera y como dice tu palabra, los que tenemos oídos podamos escuchar lo que tu Espíritu está hablando a cada uno de nosotros como iglesia que somos tuya. Señor, te adoramos, te damos gracias
Y Señor, oramos y damos gracias también por los diezmos y las ofrendas que van a estar siendo recibidos el día de hoy. Bendice el dador alegre, Señor, y bendice el trabajo de cada uno de mis hermanos. Llévanos con bien hasta nuestra casa, Señor, y permite, Señor, que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestro corazón a través de estas palabras. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.